lo que queremos en todos los ámbitos, que es más competencia, mejor servicio y menor precio. En primer lugar, el gobierno va a poner a disposición los 100 MHz de espectro que el Estado Nacional le reservó a ARSAT para comunicaciones móviles y que no está utilizando, además de los 50 MHz que se encuentran en manos del ENACOM. Estas bandas de frecuencias se van a utilizar para el servicio de 5G. La habilitación de estos activos van a impulsar las inversiones para mejorar el servicio de telecomunicaciones en el país, con mejores condiciones de prestaciones de servicios y menos privilegios de las empresas públicas. En segundo lugar, se eliminarán las exenciones del impuesto al valor agregado de la ley del impuesto a los diarios, revistas y publicaciones periódicas, así como también las suscripciones de ediciones periodísticas digitales de información en línea. Con esta modificación, los sujetos que realicen las actividades referidas pasarán a tributar el IVA sin ninguna ventaja con respecto al resto de los actores económicos. Esta medida se entiende que va a aumentar la recaudación en 264.000 millones de pesos. En tercer lugar, el Estado Nacional va a impulsar la relicitación para el contrato de provisión del servicio de conectividad en las 16.000 escuelas que se encuentran a lo largo y a lo ancho del país, el cual es representativo de un monto aproximado, este contrato, de 60.000 millones de pesos anuales. Además, contarles que la AGN realizó una auditoría sobre la gestión del ENACOM vinculada a la administración de los recursos provenientes del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, el conocido como FFSU. El periodo auditado comprende del 1 de enero del 2019 al 31 de agosto del 2020. Por último, siguiendo los lineamientos del decreto 70/2023, que incluyen modificaciones a la ley 27.078, ENACOM va a derogar la resolución 1491/2020, así como también la obligación de incluir señales de carácter informativo en la grilla de programación. Con esto van a quedar corregidas las asimetrías entre los servicios TIC y los servicios audiovisuales. La auditoría arrojó como resultado que las empresas Telecom y Telefónica debían más de 3.000 millones de pesos en conceptos de aportes de inversión al fondo antes referido. Por su parte, Telecom abonó los intereses moratorios 2 años después desde su liquidación original. Este trabajo dejó en evidencia que el ENACOM omitió intimar a las empresas, falló en el control e incurrió en una demora en la resolución de recursos interpuestos por las empresas ante el propio ENACOM. En virtud de esto, el Estado Nacional iniciará un relevamiento de todos los contratos existentes en materia de telecomunicaciones para analizar su cumplimiento, y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia iniciará un proceso de exhaustivas investigaciones en todo el territorio de la Nación para analizar si existen conductas anticompetitivas en la industria. ¿Alguien tiene el volumen alto? Les pido por favor que lo bajen o que dejen hablar o que salgan de la sala, no hay problema. Estas medidas van a permitir un adecuado análisis de las condiciones de mercado y la protección de los derechos de los consumidores. De esta manera, el gobierno trabaja constantemente en el programa de desregulación, apertura de mercado y corrección de cualquier distorsión existente que afecte la calidad o condiciones de prestación de los servicios. Por último, el gobierno les anuncia muy felizmente que hoy, o a partir de hoy, la Administración Federal de Ingresos Públicos, más conocida como AFIP, dejará de existir. En su lugar se va a crear la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, con una estructura simplificada. Se van a reducir 45% las autoridades superiores, casta política, y un 31% los niveles inferiores de la estructura actual. Es decir, en total se van a eliminar el 34% de los cargos públicos.
Además, van a reubicarse y pasar a disponibilidad unos 3.100 empleados que ingresaron durante el último gobierno de manera, entendemos, irregular. Esto va a suponer un ahorro presupuestario en torno a los 6.400 millones de pesos al año. Por otro lado, se tomó la decisión de que dejen de cobrar la llamada cuenta de jerarquización, que por este concepto hoy cobran la titular de AFIP más de 30 millones de pesos por mes y los directores más de 17 millones de pesos por mes. Ahora van a pasar a cobrar tanto el titular como los directores sueldos equivalentes o equiparables a los que cobran los ministros y los secretarios de Estado. A lo largo de su existencia, este organismo funcionó como una caja política y, como todos sabemos, han sometido a muchos argentinos a persecuciones absolutamente inmorales. Esa Argentina de la voracidad fiscal se terminó. Lo que es de cada argentino es suyo y de nadie más. Ningún burócrata del Estado tiene por qué delegarse el poder de decirle a un argentino qué hacer con su propiedad. Como reza el principio que el presidente enunció el 10 de diciembre, en el momento de su asunción, el liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión en defensa de la vida, la propiedad y la libertad. Ese liberalismo es lo que nos llevó a ser una de las principales potencias del mundo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Hacia esa Argentina queremos ir sin AFIP, sin INADI y sin ningún otro organismo que cercene la libertad de la gente de bien. Con respecto a las direcciones generales, van a tener nuevos titulares. Andrés Gerardo Vázquez, licenciado en Administración de Empresas y Contador Público, más de 30 años de experiencia en la Dirección General Impositiva, será titular de la DGI. Y José Andrés Vélez, quien ha acompañado toda su carrera en la Dirección General de Aduanas y ha contribuido al desarrollo e implementación de sistemas informáticos de trascendencia para el gobierno, como el sistema Malvinas, será el nuevo titular de la DGA. Señores, muchísimas gracias, que tengan una muy buena tarde. Chao. Bueno, hasta allí lo escuchábamos al vocero Manuel Adorni con varios anuncios, pero en particular nos vamos a centrar en la disolución de la AFIP como tal. Ya no vamos a tener más AFIP, que recordemos que la AFIP se creó en 1996 en la presidencia de Carlos Menem. Sí. Antes, previo a eso, la DGI teníamos la DGI y también la Dirección de Aduanas. Bueno, volvemos a esa modalidad. Tendremos DGI y tendremos Dirección General de Aduanas. Al final daba el nombre de quienes van a presidir cada una de estas entidades. Andrés Vázquez va a presidir la DGI y José Vélez la Dirección General de Aduanas. Vamos a ampliar la información con Manu Jove. Manu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Elio, buenas tardes. Esto el gobierno finalmente lo anuncia después de por lo menos una semana en la que se estuvo trabajando en detalle con las áreas del Ministerio de Economía particularmente, con un Santiago Caputo también, el asesor presidencial muy involucrado en esta reforma de la estructura de la AFIP, que pasará a llamarse ARCA, Agencia de Recaudaciones y Controles Aduaneros, pero que seguirá con la estructura de DGI por un lado y DGA, es decir, Dirección General Impositiva y Dirección General de Aduanas, que ya existían, por supuesto, en la AFIP y que sostendrán también a lo que había anticipado Ignacio Salerno en tn.com.ar, la reducción de los salarios jerárquicos del organismo, que varían entre los 15 y los 30 millones de pesos, por lo menos hasta ahora, también teniendo en cuenta, Helio, que los cargos jerárquicos cobran un proporcional según lo que se recaude en cada año, una especie de bonificación para los cargos jerárquicos AFIP. Eso, si bien no lo detalló Manuel Adorni, a priori se eliminaría para los cargos que van a pasar a tener un salario de rango ministerial. Manu, ¿cómo se implementaría esto? La primera pregunta supongo que se hace la gente del otro lado, los contadores ni hablar, deben estar caminando por los techos, pero el usuario particular, el que entra a la página de AFIP, ¿cuándo cambia eso? ¿Dieron algún plazo o tiene que publicarse en boletín oficial? ¿Cómo son los tiempos? Mira, Fede, por supuesto que primero, por un lado, a partir
de lo que se había conseguido en ley base para el gobierno, es decir, la posibilidad, la facultad del Poder Ejecutivo para reformar, modificar o cambiar organismos, esto ya podía implementarse, si bien tiene que pasar efectivamente y anunciarse formalmente en boletín oficial. En la conferencia de prensa, recién Manuel Adorni dijo, desde hoy, veremos de ahí, porque en la conferencia de prensa, recién en el salón de conferencias de la Casa Rosada, no se habilitó el espacio para preguntas. Sí es cierto que queda a definir entonces cómo se efectiviza esto que el propio vocero define como algo que ya rige desde hoy. Sí queda pendiente que salga en boletín oficial, aunque bien podría, Fede, implementarse a través de una extensión del boletín oficial que salió hoy temprano, ¿no? Manu, la sumamos a Caro Amoroso, que ya está lista, ya estamos en el horario que está pasando. Caro, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola chicos, hola Elio, Dexter. Y Manu, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con un objetivo central del gobierno. Ha sido el propio Manuel Adorni el encargado de anunciarlo en múltiples ocasiones. ¿Esto tiene que ver también con una reducción crítica en materia de cantidad de personal? Efectivamente, Caro. Aquí el gobierno intenta dar un mensaje en dos líneas. Primero, que a partir de lo que fue históricamente el discurso libertario en contra de la importante carga impositiva que hay en Argentina, en el gobierno querían el título "El gobierno disuelve la AFIP". Es lo que está anunciando hoy, claro. Y lo hizo con mucho gusto. De hecho, se encargó de remarcarlo el propio vocero presidencial. Y por otro lado, algo que ya había trascendido y que contamos eventualmente en TN es la reducción sobre todo de la cara jerárquica, lo que identifican como planta política. Así lo definió también el vocero Manuel Adorni. Hablamos de vuelta de salarios de entre 15 y 32 millones de pesos por mes. Sí, que es impresionante, ¿no? Él hablaba 30 millones por mes de la titular de AFIP en este caso, y el resto 15 millones que pasarán ahora a cobrar lo que cobran ministros u otros funcionarios. Pero en línea con lo que marcaba Caro, él dijo que se va a reducir en un 34% los cargos de públicos que tenía la AFIP a partir de esta disolución. Por lo menos un 34% y además 3.100 personas que se habían incorporado en el último gobierno de Alberto Fernández, en el último tiempo. Sí, a ver, son datos, Elio, de la auditoría que se hizo a través de AGENE, pero en parte también a través de SIGEN, en su momento como encargó el gobierno apenas llegó a los distintos organismos de las distintas áreas, esta particularmente vinculada a economía. Adorni habló aproximadamente de un ahorro estimado a partir de estas modificaciones de los 6.000 millones de pesos anuales. Caro, ya te dejamos, que estamos dentro de tu noticiero. No quiero dejar pasar algo que dijo en el comienzo, que dijo que se abre el espectro para la licitación de 5G. Puede parecer menor versus esta bomba del tema de la AFIP, pero no es menor, porque mientras el mundo utiliza telefonía 5G, Argentina viene demoradísima en años con eso, y ahora parece que finalmente se abre ese espectro, ¿no? Hay toda una pelea política que parecen haber disuelto. Bueno, sin dudas es, además, diría yo, el inicio de un tembladeral en términos políticos, chicos, y me agarro un poco de lo que nos contaba Manu, seguramente Gonza también nos vas a sumar más información al respecto, pero hay que poner la lupa sobre este tipo de decisiones, porque muchas veces se disuelve un organismo y termina siendo no tan significativa la reducción. Ahora, ¿no? Es que el título es impactante, pero después en el reordenamiento es una suerte de juego de las sillas. Habrá que ver, ¿no? Vamos a los datos concretos. Primero, se reduce 45% la plana de cargos superiores. Se reduce 31% la plana de cargos inferiores. El total es que se reduce el 34% de empleados de la AFIP. Y se genera un ahorro total de 6.400 millones de pesos. Esto es lo primero que hay que contar. Segundo, se desvincula, es decir, se echa de la AFIP a 3.155 agentes que ingresaron de manera irregular a la AFIP durante el gobierno pasado, el de Alberto Fernández. Esto equivale al 15% de la dotación de AFIP actual. Es decir, al 15% lo echan. Sí. El 34% pierde el rango de estatus de superioridad. Quiero decir, el gesto político es muy fuerte porque al dejar de tener el rango que AFIP tenía hasta hoy y pasar a ser una dirección o dos direcciones, significa que una persona que, por ejemplo, cobraba un salario de secretario o más, pasa a cobrar un salario de director. Esto tiene que ver con el escalafón del Estado, que es presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, ministro, secretario, subsecretario y director. Claro, y abajo baja de rango, decís. Exactamente. O sea, está bien lo que marcas.
en términos del salario de todos los que queden, más allá de que los van a cobrar menos. Van a cobrar menos, claro. Sí, pues, imagínate esto, por ejemplo. Imaginemos, por ejemplo, que había dentro de la AFIP un subsecretario de prensa. Bueno, no va a poder ser subsecretario porque el jefe de él no es subsecretario, el jefe de él va a ser director. Claro. Va a tener que ser gerente, que es la categoría que aparece por debajo de director. Es menos plata. Sí. Sí. Y te agrego esto que destacan en el gobierno ahora en las primeras impresiones posteriores de la conferencia de Adorni, que se elimina también el proporcional, que los cargos jerárquicos de AFIP tienen, esto es algo no tan conocido respecto a la recaudación. Es decir, más allá de esos salarios que mencionaba Adorni, entre 15 y 30 millones, 32 en realidad para Florencia Misragi, en este caso para la titular de la AFIP, hay un porcentaje de la recaudación que funciona a modo de bono para los cargos jerárquicos que desaparecería en este nuevo organismo para empezar a adaptarnos a las nomenclaturas ARCA, Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Sí, podría incluso desde ciertas perspectivas ser controvertido esto que dice el proporcional respecto de la recaudación, Manu, pero enseguida vamos a poner la lupa también sobre los números de la AFIP y te voy a hacer repetir ese desglose que nos dabas, Gonza, porque realmente es bastante impactante entonces la decisión. Elio, Dexter, nos reencontramos mañana. Dale, Caro, Buen programa. Gonza, Manu, gracias.